mujeres indígenas, también no indígenas, originarias y radicadas en la región de los Altos de Chiapas. Ese ejercicio de liberación no parte, obviamente, de las mismas bases socioculturales que Cornelius Castoriadis tomaba en cuenta cuando elucidaba el proceso del nacimiento de la democracia en Atenas, por ejemplo. Son otras las circunstancias históricas, otro el contexto cultural y otro, por supuesto, el alcance del proyecto de Quinal. De hecho, las limitaciones en el impacto de Quinal como proyecto son mucho mayores que las de otros proyectos de gran envergadura en la región y fuera de ella, pero precisamente ese alcance limitado es el resultado deliberado de una reflexión detenida acerca de los objetivos y las posibilidades reales de incidencia en la realidad social, en las condiciones bajo las cuales las socias del colectivo se ven obligadas a actuar. Las mujeres de Quinal comienzan por asumir quiénes son y en dónde están, y esto hace que su reflexión, su deliberación y su actuar tengan resultados muy diferentes a los de la deliberación y las acciones de otros agentes en otros momentos históricos y en otros contextos socioculturales. Lo que guardan en común las mujeres de Quinal con esos otros agentes es el potencial reflexivo, potencial inherente al devenir psíquico-social del ser humano, según Cornelius Castoriadis, y es el desarrollo de ese potencial precisamente lo que ha permitido a Quinal conformarse en una colectividad autogestiva, con lo que en ello apunta a la autonomía. Entonces comienzo pensando que de alguna manera todos deliberamos siempre, en la medida en que pensamos acerca de las rutas de acción que en un momento dado nos conviene transitar, en aquellas por las cuales debemos optar, pero en las situaciones de pluralismo cultural tan comunes en la modernidad contemporánea, una vez que como individuos sociales dentro de una cultura específica encaramos realidades que contradicen o cuestionan severamente nuestras propias visiones, nos enfrentamos a lo que Berger y Luckmann han llamado la pérdida de lo dado por supuesto. Y por esta misma razón, frecuentemente nos interrogamos por la validez y el sentido de nuestras acciones y reflexionamos acerca de nuestra propia constitución subjetiva. Si a esto añadimos que en las sociedades pluriculturales de la modernidad contemporánea occidental o occidentalizada, al menos de jure la libre elección de ocupación, religión, cónyuge, orientación sexual, etc., ha sido desregulada en alguna medida con respecto a épocas pasadas, pues resulta que los sujetos nos vemos de alguna manera forzados, obligados a la deliberación, a construir nuestra vida como una trayectoria deliberada y por lo tanto deliberamos, si no de manera constante, por lo menos sí con bastante más frecuencia que en sociedades contemporáneas o del pasado, en donde no ha habido este grado de contacto o de necesidad de reflexionar o de deliberar. En las sociedades pluriculturales de la modernidad, la necesidad de reflexionar y deliberar es mayor que en aquellas que en la proliferación y variedad de las significaciones imaginarias divergentes es menor, o en las que sencillamente la posibilidad de escoger y variar el rumbo de la trayectoria de vida personal se ve severamente limitada por restricciones de diverso orden. En todo caso, el actual periodo moderno, denominado por algunos analistas como de modernidad reflexiva, supone en la sociedad una medida de autocuestionamiento que se exacerba con la proliferación sígnica surgida del aumento del conocimiento acerca de las culturas ajenas a la propia y el contacto entre personas provenientes de contextos socioculturales diferentes, aunado a la penetración e influencia sin precedentes de los medios de comunicación masiva. Pero la deliberación recurrente de los individuos y las colectividades en esta etapa no es exclusivamente producto de las transformaciones económicas y tecnológicas y de sus marcos reguladores, sino también de las presiones ejercidas por nuevas subjetividades colectivas que a partir de los años 60 y 70 han reclamado la ampliación de la ciudadanía, la autonomía, la participación política, etc. Entre esas subjetividades colectivas se encuentran las de las mujeres que dentro o fuera del feminismo han ejercido intensa sobre el orden del género y se han constituido como instancias modernizadoras que contribuyen al tránsito hacia nuevas fases en que se ensanchan y ahondan los procesos de individuación y algunas veces se erosionan las convenciones culturales que excluyen en diferentes medidas a diversos sectores sociales de la plena participación en la vida pública y los beneficios de los adelantos e innovaciones científico-tecnológicas de la actualidad.
Cabe recordar aquí que para Castoriadis los movimientos de mujeres representaban una profundización del proyecto de autonomía social e individual y una afirmación de la actividad instituyente explícita que va mucho más allá de la esfera propiamente política, es decir, una ampliación de la base humana e institucional de este proyecto. Ahora bien, la experiencia que se presenta hoy aquí, es decir, la experiencia organizativa de las cerca de 300 mujeres de los Altos de Chiapas que conforman Jolón de Quinal, es una experiencia que ha dado lugar a la emergencia de un colectivo de sujetos reflexivos y deliberantes orientados hacia la autogestión. Pero esa reflexividad emerge en una región sociogeográfica que podría pensarse quizá muy distante de la modernidad, por lo menos la modernidad urbana. No vamos a detenernos mucho en las particularidades del contexto, más que para señalar que en este se encuentran asentados un gran número de municipios indígenas, mayoritariamente de habla celta tzotzil, que las actividades económicas de las comunidades rurales que conforman la región eran hasta hace relativamente poco preponderantemente agrícolas, que la industrialización es prácticamente inexistente y la penetración de las estructuras productivas del capitalismo y sus efectos sobre la organización social es relativamente también reciente. Más relevante para los fines de esta sesión resulta señalar que en las localidades indígenas de la región se conservan en alta las significaciones imaginarias asociadas al orden de género vernáculo, es decir, la clara distinción cultural de lo pertinente genérico con base en la división nítida de los ámbitos de desempeño cotidiano y las prerrogativas, libertades y sujeciones diferenciales de hombres y mujeres. Esta relativa continuidad se ha dado, sin embargo, en medio de algunos cambios que se han suscitado desde la década de los 60. Haciendo un recuento muy apretado, sumamente esquemático, puede decirse que los cambios económicos han disminuido el poder relativo de la mujer frente al de su marido, tanto como el de los parientes mayores frente a sus hijos adultos. Esto es así porque durante la década de los 60, la mayoría de las familias vivía de la siembra de maíz, complementada por ingresos obtenidos por los varones a través de la migración temporal a las zonas cafetaleras, por ejemplo, y sin embargo, durante el auge petrolero de los años 70, la disponibilidad de trabajo remunerado en la construcción o en otras áreas, en Tuxtla Gutiérrez, en Villahermosa, más tarde en Quintana Roo, etcétera, permitió a los varones jóvenes evitar ofrecer su trabajo a los mayores. Esto es haciendo una simplificación muy grande, obviamente. La crisis económica de los años 80 hizo que muchos de esos jóvenes tuvieran que regresar, sin embargo, a su comunidad, pero para entonces el cambio en los métodos utilizados por los agricultores había desplazado la necesidad de contar con mano de obra por la de adquirir en el mercado fertilizantes, defoliantes comerciales, etcétera, ¿no? Como resultado, aquellos que contaban con un ingreso distinto a la agrícola pudieron subsistir como agricultores, y quienes carecían de dinero en efectivo debieron entrar a otras dinámicas como la de rentar sus tierras, trabajar como peones, etcétera. Y algunos de los trabajos más lucrativos pasaron, por ejemplo, a ser el transporte comercial, el trabajo en los mercados, otros tipos de trabajo, como por ejemplo en el caso de Sinacantán, la siembra de otros cultivos, las flores, etcétera, ¿no? Las comunidades vieron agudizado así el proceso de división en clases entre los que tenían ingresos significativos provenientes de actividades fuera de la producción agrícola de subsistencia y los agricultores, por otro lado, de subsistencia o los asalariados. Y esto es haciendo nuevamente un esquema, un mero esquema. Esos cambios, sin embargo, afectaron las relaciones familiares de varias formas, porque en los años 60, cuando los habitantes de los Altos sembraban maíz, el trabajo femenino era vital para la subsistencia. El género femenino no participaba directamente en la siembra, pero en cambio sí era el encargado exclusivo de procesar el maíz, convertirlo en alimento, y en su tiempo libre las mujeres cuidaban los borregos y tejían, lo cual era también una labor indispensable, ya que la ropa de la gente, las mantas que usaban para dormir, eran en su mayoría textiles domésticos. Entonces, si queremos entender esto como prosperidad, pues la prosperidad dependía de la extensión de la familia, en que los géneros realizaban labores complementarias indispensables. Por el contrario, después de los años 70, cada vez más para los hombres es dispensable el trabajo femenino. Es dispensable en el sentido de que
puede obtenerse ese trabajo de otras maneras. El orden de género vernáculo ha sufrido una sacudida, aunque no quiere decir esto que las mujeres estén en todo momento en condiciones de hacerse cargo de su propia manutención. La producción de ingresos, que ya no está al 100%, digamos, basada en la siembra del maíz, junto a la posibilidad de contar con fuentes alternas de elaboración del mantenimiento, pagando por esa elaboración, vuelven no innecesaria, pero relativamente menos necesaria la complementariedad tradicional de las labores de los géneros. Sin embargo, las significaciones imaginarias de ese orden siguieron y siguen hasta cierto punto vigentes, y una consecuencia de esto es que en muchos casos, para muchas mujeres, resulta muy difícil encargarse, por ejemplo, de las labores de la siembra. La mayor parte de la ropa de los varones, que antes era tejida por las mujeres, está siendo actualmente comprada por los varones. Esto acarrea una serie de consecuencias, por ejemplo, el deslindarse del marcaje étnico tradicional, y mientras tanto las mujeres conservan el uso del traje y siguen tejiéndolo para ellas mismas o también para su venta. Porque, bueno, el momento es este en que nunca hubo, como ahora, ¿no?, este elemento abstracto, desarraigado y desincrustado de las relaciones sociales locales, que es el dinero. Nunca lo hubo en la medida en que lo hay ahora, en las cantidades, la disponibilidad que lo hay hoy, ¿no? Entonces, las ocupaciones de las mujeres, que antes eran indispensables, pasan por un proceso, o pasaron, ahora me parece que está cambiando esto también, por un proceso de minusvaloración por la disrupción de ese orden complementario de aporte recíproco entre los géneros. Es decir, las familias fueron hasta cierto punto transformadas, hasta cierto punto, y tomando en cuenta que hay muchas variaciones regionales, que no se puede hablar de una misma situación para todos los lugares, para todas las localidades. Pero, haciendo una generalización, digamos, las familias fueron transformadas de un modelo en que tanto el marido como la esposa contribuían a la subsistencia familiar, al modelo del hombre proveedor, mujer ama de casa, que es común en o que fue en su momento lo que sucedió en las economías capitalistas, en que los servicios domésticos de la mujer fueron gratuitos, y que hizo de las mujeres dependientes. En los años 80 y 90, muchas amas de casa de las localidades de los Altos comenzaron a compensar parcialmente esta situación con la venta de su tejido, aunque por supuesto que la movilidad de la mujer estaba aún altamente obstaculizada y estigmatizada. Y todo esto, todo lo que acabo de resumir de un modo muy grosero, haría pensar quizá que no es aplicable inscribir esta experiencia dentro de una etapa de modernidad reflexiva. Sin embargo, contradiciendo las posturas esencialistas que quisieran ver en las culturas indígenas y sobre todo en las mujeres indígenas la garantía de una salvaguarda identitaria, estática o monolítica, ha sido precisamente la capacidad reflexiva de las mujeres indígenas la que está llevando en muchos casos a la transformación de diversos aspectos de su propia cultura y sus efectos sobre sus propias vidas. Este es el caso de las mujeres de Quinalan-Cetic, cuya trayectoria colectiva expresa la aspiración tanto a la transformación como a la preservación cultural, como resultado de la profundización de la reflexividad inherente al devenir de los sujetos. Inscrita en el contexto particular de los Altos de Chiapas, pero en estrecho contacto con gente e ideas cuyas significaciones medulares participan del imaginario social de la modernidad, Quinalan-Cetic es una asociación civil que cumple funciones de capacitación, promoción y coordinación entre 280 mujeres socias de Jolom Mayetic, cooperativa de tejedoras indígenas originarias preponderantemente de la misma región, así como entre otras mujeres de municipios chiapanecos ajenos a dicha área. Los antecedentes de la conformación de la cooperativa se remontan a 1984, cuando muchas de las mujeres que hoy en día forman parte de Jolom conformaron una primera cooperativa llamada Paz Jolovil, auspiciada por el Instituto Nacional Indigenista.
Ese punto de arranque significó para las tejedoras el comienzo de una experiencia que habría de llevarlas por caminos desconocidas por ellas hasta entonces, a constituirse en una instancia de organización autogestiva, contestataria en la medida en que apunta a poner en pie nuevas formas sociales de vida que cuestionan el orden existente de la realidad social, como lo expresaba Castoriadis. El cuestionamiento realizado por las socias de la asociación civil a lo largo de su trayectoria hacia la autogestión se suscita en varias direcciones, de las cuales nada más vamos a señalar dos. La primera de ellas consiste en la crítica explícita a los procedimientos directivos de la jerarquía burocrática bajo cuyo mando nació la organización precursora de la actual, y la segunda es una puesta en cuestión que, si bien no ha sido explicitada, sí ha sido realizada por la vía de los hechos a la concepción moderna capitalista del trabajo y el consumo. En el primer sentido, la crítica realizada por las mujeres adscritas a la cooperativa, actualmente conocida como Jolom, a la cual asesora la Asociación Civil Quinal, se dirigió al verticalismo presente en la toma de decisiones que afectaban el desempeño de la colectividad. Desde mediados de los años 90, cuando las mujeres tejedoras que conformaban Paz Jolovil, provenientes de 23 municipios distintos, se escindieron para quedar divididas entre quienes se acogían a la estructura gubernamental y quienes fundaron una cooperativa independiente, las mujeres de Jolom llevaron a cabo una crítica explícita a la jerarquía tripartita del mando, el poder y los salarios, al oponerse a que el control de la creación textil y la ganancia devengada por su venta siguiera en manos de dirigencias burocráticas corruptas que no tomaban parte en la vida de la colectividad, más que para explotar el trabajo de la misma. Micaela Hernández, fundadora con Yolanda Castro y otras mujeres de la actual cooperativa, nos relatará este proceso con detalle un poco más adelante, pero vale la pena señalar desde ahora que esta misma dimensión del cuestionamiento ha seguido alentando el transcurrir de la organización en la forma de una aspiración cada vez más claramente marcada a la autogestión, entendida como una plena participación de las socias en todos los aspectos de sus quehaceres, que se traduce en la ocupación constante del colectivo en las faenas de capacitación de las socias para realizar labores de dirigencia y administración dentro de un sistema rotativo de representación que contempla a socias, representantes, consejas y mesa directiva. Cada comunidad designa 3 representantes, mujeres por supuesto, que se reúnen en plenarias o comités para aprender, discutir, informar y decidir, es decir, para deliberar acerca de lo que debe realizar el colectivo, y sobre este y otros aspectos del funcionamiento de Jolom abundarán tanto Mica como Marla. El segundo cuestionamiento que realiza el colectivo y que hemos querido abordar aquí es quizá más difícil de distinguir para una mirada apresurada, digamos. No es algo que haya ocupado la mente de las mujeres socias de manera explícita, pero constituye en los hechos una acción política, siempre que se comprenda lo político en sentido lato. Por esto quiero referirme al señalamiento de Hannah Arendt sobre la diferencia entre trabajo industrial y trabajo. Ella dice que mientras que el trabajo industrial y el consumo reproducen la fuerza de trabajo, el trabajo va más allá de la función reproductiva del trabajo industrial y el consumo y consiste en la fusión del pensamiento y la acción. En este sentido, el trabajo es para Arendt una acción política que constituye potencialmente la libertad. Me parece que viene a cuento porque el trabajo de las mujeres de Jolom Quinal se encuentra muy lejos de cumplir con las funciones de reproducción de la fuerza de trabajo en forma exclusiva o siquiera preponderante. Los recursos organizativos adquiridos con gran esfuerzo por las mujeres a lo largo de muchos años han posibilitado su afianzamiento como espacio de expresión de opinión y de manifestación creativa para las socias, lo cual supera con mucho el atractivo simple de la remuneración, que habría convertido a las artistas indígenas en productoras para el mercado y a las demás mujeres en receptoras de asistencia, sin más. Para entender esto hay que entender primero el papel desempeñado por Quinal, la asociación civil, en relación con Jolom, la cooperativa textil. Quinal nace en 1995 como asociación civil con el propósito expreso de servir como centro de asesoría y capacitación, sobre todo para las mujeres de Jolom, pero no exclusivamente.
Las áreas de asesoría y capacitación de Quinal incluyen la salud, los derechos humanos y de las mujeres, la ejecución de proyectos productivos y pues la tarea fundamental de Quinal es la de crear las condiciones para la reflexión acerca de temas que afectan la vida individual y colectiva de las mujeres, tales como la migración y la violencia, etc. De esta manera, a lo largo de sus más de 15 años de existencia, Quinal se ha constituido en el espacio real y simbólico para la discusión, el acompañamiento, la orientación y la facilitación de procesos organizativos encaminados a un trabajo que abarca mucho más que la producción. Pero en aún otro sentido, el trabajo de las socias, sobre todo de las tejedoras de la cooperativa textil, se ha diferenciado del trabajo orientado a la producción porque no se rige por la necesidad de cumplir cuotas de producción, ni ha resultado de una exigencia de tipo, digamos, empresarial. Antes, al contrario, sí merece la pena detenerse tantito en esto, el trabajo textil no ha trastocado las líneas fundamentales del orden tradicional de género en las comunidades de origen de las tejedoras, porque no existe una exigencia de producción fuera de la que resulta del mantenimiento del ritmo y el tipo de actividades realizadas por las mujeres en su cotidianidad. En muchas de las comunidades a las que se hace referencia aquí, como en otras comunidades o sociedades preindustriales, las actividades que llamamos creativas y culturales se desarrollan en estrecha continuidad con la vida cotidiana o con la vida festiva, con la vida ritual, de modo que resulta imposible disociar pues la producción cultural de sus funciones prácticos sociales, religiosas, ceremoniales, etc. En otras palabras, ya que en su mayoría las mujeres tejedoras continúan residiendo en las comunidades, encargándose de los quehaceres asignados por su cultura a su género, dentro de los cuales se encuentra el tejido y el bordado, ellas tejen en los tiempos y momentos marcados por esta vida vivida de acuerdo a la división de tareas y ámbitos de desempeño dependiendo del género. El hecho de que Quinal no haya violentado la configuración vernácula del género, ni sus significaciones asociadas, sino que antes bien haya posibilitado la realización de una acción política, es decir, que haya hecho posible la fusión del pensamiento y la acción a partir de la reflexión y la deliberación de las mujeres sobre sus propias trayectorias y quehaceres, ha sido lo que ha permitido la emergencia del colectivo como una comunidad de afiliación y una comunidad, en ese sentido, política. Lo anterior podría resultar demasiado exagerado, inverosímil, quizá, a oídos bien intencionados, pero reacios a admitir como válidas otras posibilidades que las del desarrollo industrial y la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado como condición del surgimiento de sujetos genéricos en circunstancias de igualdad social. Sin embargo, el recorrido de Quinal sí aporta evidencias de que la prolongación de la subjetividad en el trabajo constituye un poderoso elemento de cohesión y de filia comunitaria. Esto quedará quizá más claro una vez que Mica y Marla nos cuenten la manera en que se organiza el trabajo de Jolom a través de Quinal. Yo solo quiero mencionar muy brevemente un par de sucesos que tuvieron lugar en los últimos años y que ilustran lo que acaba de decirse. Quinal, a lo largo de todos estos años, ha atraído la atención de mucha gente de diversas regiones del mundo. Recibe apoyo de fuentes de financiamiento internacional, mantiene comunicación y relaciones de distinto tipo con activistas y académicas de varios países. Entonces, en ocasiones, las asesoras de Jolom, a través de Quinal, llegan a desempeñar un papel muy relevante en áreas diversas de las labores del colectivo. Hace un par de años, aproximadamente, comenzó a suscitarse una fricción con una de las asesoras más constantes de la cooperativa, que durante varios años procuró la comercialización en Europa de los textiles creados por las mujeres de Jolom. Con el paso del tiempo fueron haciéndose evidentes las diferencias entre las visiones de las socias y la asesora, tanto en la concepción de lo que el textil en sí tendría que llegar a ser, como en todo lo relativo a la organización de su creación, distribución y venta. Desde el punto de vista de la asesora,
era necesario y deseable innovar en los patrones de modelos y motivos del textil para ofrecer un producto que aportara el plus de la originalidad artística y apelara a los gustos de una clientela amplia. Desde el punto de vista de la mayoría de las fundadoras históricas de Jolom, que eran todas mujeres de una cierta edad, la belleza y la calidad del textil se miden por la destreza demostrada por la tejedora para variar de acuerdo con un estilo propio el patrón fundamental de una tradición heredada y común a todas. Y bueno, sí hubo un proceso de negociación, se hicieron muchas cosas, se innovó, se aceptó de parte de las socias en cierta medida la necesidad de innovar, pero la tensión creada entre esas dos perspectivas se agravó con el tiempo. Y una vez detonado, digamos, el conflicto, la asesora realizó una labor hasta cierto punto de desarticulación de las tareas llevadas a cabo por las mujeres durante años en la región, al ofrecer de comunidad en comunidad un pago al contado por los textiles. Muchas mujeres, desacostumbradas al circulante inmediato, accedieron a la venta, con lo cual la organización sufrió una escisión temporal, una crisis severa. Pero en el transcurso del año pasado, la asociación logró una recuperación muy asombrosa, puesto que las mujeres que en un momento dado habían optado por la venta directa, muy pronto reconocieron el lugar central de Jolom en su transcurrir vital y la significación que guarda para ellas Quinal como espacio simbólico. La explicación de la reincorporación de buena parte de las mujeres tejedoras a Jolom tiene que ver sobre todo con la posibilidad de contar con un espacio de manifestación creativa autónoma y con el deseo de las mujeres, a partir de la reflexión acerca de lo que ellas son, de seguir haciendo lo que las hace ser quienes son. Queremos seguir haciendo nuestros propios diseños, bordando nuestros propios motivos, con que las mujeres tejedoras explican su retorno a Jolom, señala que el cambio en las prácticas no ha comportado la disolución de los paradigmas culturales tradicionales. Su dirección ha ido en el sentido de transformar los elementos que de alguna manera eran percibidos por las propias agentes como negativos, como lo era el control de otros sobre el trabajo propio. Fuera ese otro el director de una institución gubernamental o el propio cónyuge. Micaela dice: el dinero divide, aludiendo al conflicto referido, y al decirlo señala uno de los riesgos que comporta siempre el excedente. Es el riesgo de romper el vínculo equilibrador de la reciprocidad. Pero también, indirectamente, señala con su comentario los rasgos que distinguen a Quinal Jolom de otras cooperativas y asociaciones. Y este rasgo es la primacía de la filia, el afecto, el apoyo, el reconocimiento mutuo entre las socias como miembros de la colectividad por encima de la significación de la ganancia monetaria. La experiencia de Quinal no ha sido ni es en la actualidad idílica y sin contradicciones, por supuesto que no, y de hecho contiene elementos incluso paradójicos, ¿no? Como quizás lo sería la eventual autodisolución planeada de la coordinación en aras del relevo generacional que no llevará a la coordinación a las hijas de las fundadoras históricas. Sin embargo, es un proyecto que intenta y en buena medida logra actuar con base en la primacía de la solidaridad, el acompañamiento procesual, la filia, contenida en sus esfuerzos de autogestión y la medida en que se apunta dentro de la autogestión a la autonomía, en lugar de hacerlo con base en las significaciones prevalecientes entre quienes defienden el paradigma del desarrollo como alternativa a la exclusión económica y social. Verbigracia, las significaciones de la eficiencia, la productividad, la competitividad, el crecimiento. A lo largo de su trayectoria ha puesto Quinal en práctica la autogestión de manera cercana, si bien no idéntica a lo que Castoria dispensió y describió como tal, verificando que a pesar de que a la sociedad contemporánea la aqueja el desarrollo de la significación imaginaria de la expansión ilimitada del control racional, también hay en ella tentativas que apuntan a hacer aparecer nuevas significaciones, es decir, nuevos valores, maneras de dar sentido a las cosas y relaciones entre los seres humanos. Y en la medida en que Quinal puede ser percibida como una instancia del movimiento de mujeres, del movimiento indígena y de autogestión, su experiencia ofrece muchas lecciones que también pues presentarían algunos riesgos, que bueno, no es fácil abordar una experiencia tan amplia, tan vasta, ¿no?
pero bueno, también hacen nacer entre quienes tenemos contacto con ellas, la suerte de tener el contacto con ellas, la esperanza de encontrar vías alternas, no de desarrollo, sino vías alternas al desarrollo, ¿no? Y bueno, yo le dejaría la palabra ahora a Mica, que nos va a contar cómo fue el proceso de conformación de Jolom Quinal, y después a Marla. Bueno, buenas tardes. Sí, está. Buenas tardes, pues mi nombre es Micaela Hernández Mesa, yo soy de una comunidad Xixintonil, municipio de Tenejapa, pues aquí, pues 1 hora aquí de San Cristóbal, y yo hablo Tzeltal y Tzotzil. Y entonces, pues pues al inicio del trabajo, pues yo no empecé a trabajar ni con mujeres ni con cooperativas. Yo empecé a trabajar, pues en casas, pues trabajando así como con patrones y todo eso. Pues ese trabajo, pues también pues como que algo también que no dejé de ser de la comunidad. Y porque donde llegué a trabajar, pues cuidando niños, ¿no? Entonces, pues ese fue mi primer trabajo, como le contaba a Susana. Pues el trabajo que, pues como es el trabajo en casa, pues me pagaban 60 pesos en ese tiempo, ¿no? Entonces, pues pues que era mucho dinero también para mí, porque yo no conocía y es la primera vez que yo salí a trabajar en el momento. Pero la que me dificultó mucho pues es hablar el español, ¿no? Entonces, porque no hablábamos nada de español, solo idioma. Mis papás pues también pues ese me decían, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a ir a trabajar en San Cristóbal pues si no conoces a nadie, no conoces ni San Cristóbal? Porque pues cuando venían en San Cristóbal mis papás pues no me traían tampoco, entonces no conocía nada de San Cristóbal. Y entonces pues eso también pues me arriesgué, ¿no? Pues para venir a buscar el trabajo. Y no encontraba el trabajo, pues también pues eso también algo que pues que nunca dejé de hacerlo. Y entonces pues mis papás y mis primos, mi abuelita pues también me impedían, ¿no? Pues qué vas a ir a hacer, como yo soy la primera pues de mi familia, que sea pues algo también que lo dejaba yo de hacer con ellas, ¿no? Pues la que es el trabajo de campo, cuidar a mis hermanas. Y entonces pues era también un peso también para ellos, ¿no? Pues dejarle yo solas pues para que hicieran esos. Y entonces, pero tampoco les hice caso, ¿no? Entonces para venir a buscar trabajo, entonces la que hice pues me voy a ir. Y entonces pues donde encontré el trabajo pues también hay una persona también que yo conocía, también que fue mi maestro de primaria. Y entonces pues ella me decía, pues si quieres trabajar pues ve a San Cristóbal. Y entonces pues yo la que decía, pues yo no sé hablar español. Entonces pues no, mi cuñada pues habla tzeltal. Y entonces como que eso me hizo fácil para venir, ¿no? Pues para no dejar pues de hablar tzeltal. Y entonces pues la que hice, pues también cuando vine a trabajar con ellos, pues también no dejaba de ir a la comunidad. Entonces iba yo a ir en las comunidades pues por Panteló, por las láminas. Y entonces pues cuando empecé a hacer más trabajo, y entonces pues no era nuevo para mí, conocía más pues en ese rumbo, ¿no? Y entonces pues también allí compartía ya también con las mujeres, pues también me hablaban, y que ya también pues qué hacía en ese, ¿no? Porque yo soy de otra comunidad, pues que yo iba tan lejos también de otra comunidad, ¿no? Y entonces pues también pues no había ni carreteras, no había ni camión, pues andábamos a pie, y así pues había muchos lodos donde caminábamos antes. Y entonces pues eso también pues como que ya empecé a abrir un poco mis ojos, como se dice, ¿no? Entonces empecé a aprender otras cosas, pues cómo hacer otras actividades. Y entonces pues ya le dije a la maestra, pues ya no quiero seguir trabajando, cuidar hijos, y entonces pues pues me regreso a mi comunidad. Pero después me di cuenta de mi comunidad, pues que yo no quería estar ahí, yo quería hacer otras cosas. Entonces también me decía lo mismo mis papás, pues que ya no vas a ir, pues si ya regresaste, pues ya te quedas aquí. Y entonces yo le decía, pues no, pues es que no quiero, y quiero aprender otras cosas. Pero como en la comunidad, pues los chismes, ¿no? Pues como en ese año, pues no salían otras personas a buscar trabajo, y creo que yo fui la primera que salí a buscar trabajo en esa comunidad.
Y entonces pues habían muchos chismes de la misma gente, de la comunidad, pues que yo, qué cosa. Entonces pues mis papás pues eso como que ese no les gustaba, ¿no? Pues el chisme. No, dices que ya hay muchas pláticas, dice que nada más vas a ir a buscar marido, que ya no vas a regresar y solo vas a encontrar hijos ahí o vas a traer tus hijos por acá, ¿no? Y entonces pues yo le decía, pues bueno, otra cosa también, si quiero marido pues puedo buscarla, ¿no? Entonces, pero si no decido eso, pues yo no, pues tampoco. Y entonces pues ahí también se molestaron mucho, pues que pues era ya la más necia creo de mis hermanas. Y entonces pues bueno, pues si tú lo quieres hacer, pues ya es tu problema, ¿no? Entonces pues ya no te podemos decir nada y tú puedes ir. Y entonces, pero ya no quería yo hacer eso, quería hacer otras cosas. Y entonces pues empecé a buscar otro trabajo en el restaurante. Pero también ese no me gustó porque también se trataban mal, ¿no? Pues si no sabías hacer el trabajo y peor no entendía pues la que decían en español y entonces pues con eso se trataban mal para hacer el trabajo. Entonces querían rápido que lo hiciéramos, ¿no? Y entonces, pero como no sabía hacer muy bien ese trabajo, entonces pues volví a dejar ese trabajo. Y entonces pues ya buscó otro trabajo pues también con otra maestra que también habla idioma y entonces pues ya donde llegué a conocer a Yolanda y que fue lo más chistoso también y entonces pues ahí también pues su cerco pues era así como un costera que donde pues era más fácil para comunicar y entonces ella también se acordaba, ¿no? Pues lo chistoso es que no hablabas el español pero sí ahí como que intentabas, ¿no? Y entonces pues ya cuando ella también empecé a conocer más y también pregunté qué trabajo estaba haciendo. Entonces me contaba de las mujeres, ¿no? Pues que yo trabajo con mujeres pero eso yo no tampoco lo lograba yo entender qué trabajo con las mujeres. Y entonces pues en ese momento pues ya cuando llegó también otra que también trabajaba también con Yolanda, también es mujer indígena y habla tzeltal, pero ella no se acostumbró aquí en San Cristóbal, pues quería regresar a su casa, lo extrañaba a su mamá. Entonces ella me decía, pues si tú ya estás aquí, ya estás trabajando, te dejo en mi lugar. Y entonces yo le empecé a preguntar qué hacía, qué trabaja, qué hace ella. Y entonces pues me comentaba de bordado, de tejidos, que trabaja también con las mujeres, que es representante con las mujeres. Y entonces yo le preguntaba, pero ¿qué es ese trabajo? Pues tampoco yo entendía que me estaban contando en celtal, pero no lo lograba yo entender pues ese trabajo que hacían, ¿no? Y entonces pues ya ellas, pues no es que yo ya no quiero estar aquí, pues mejor me regreso, pues tú quedas aquí. Y entonces pues ya también Yolanda me empezó a invitar a ese trabajo, pues que si yo quería trabajar con ella. Entonces ella le decía pues que yo no entiendo, yo no sé hablar español, pues yo no sé qué es el trabajo que están haciendo. Y entonces pues me decía ella, pues tú lo vas a aprender a hacer, ya te vamos a enseñar cómo lo vas a hacer el trabajo. Bueno, entonces pues ese también pues empecé a pensarlo y entender ese trabajo que están haciendo y pues también ya empecé a integrar en el trabajo que estaban haciendo, ¿no? Y entonces pues estaban trabajando en la que mencionaba Susana, la cooperativa Paz Holobiletic, quiere decir las que hacen tejidos. Y entonces pues ahí también empecé a trabajar, pero también me di cuenta que también pues hay que ir al banco y hay que aprender a hacer otras cosas. Y entonces en el banco también pues nos trataban mal, o sea, pues que no, porque el cargo también que me dejaban pues es manejar el dinero y vender las prendas y entonces también atender a las mujeres, pero las mujeres las que trabajaban en esa cooperativa pues hablaban por tzotzil y yo no entendía tampoco el tzotzil, ¿no? Entonces pues hay algunas palabras que parecían, pero siempre es diferente. Entonces también empecé a aprender el tzotzil. Y entonces pues ya cuando ya empezamos a trabajar con las mujeres, pues también pues las mujeres decían, y entonces pues no me dejaban salir mi marido y no querían que yo participe o vengo a entregar mis prendas, pues ese no se puede. Y entonces pues ese yo le preguntaba ¿por qué? Pues porque son celosas. Entonces pues lo mismo como ya dije, ¿no? Pues que pueden ir con otros hombres, pueden ir a buscar otro marido y entonces pues si salimos pues ya no me van a dejar entrar a mi casa. Y eso también, pues entonces como eso me platicaban a mí en idioma, entonces yo lo comentaba a Yolanda, ¿no? Entonces pues esa es la que está pasando. Y Yolanda decía, pues ese hay que hacer mucho trabajo en las comunidades y visitar a las mujeres.
pero como Yolanda, pues no solo ella nada más trabajaba, había otros asesores también, pues la que pertenecían al INI, y que ya no es el INI ahorita, ya es otro nombre, ¿no? Entonces, pues habían otras asesoras pues que trabajaban también directo con las mujeres, y entonces pues Yolanda como que tenía que consultar cómo lo ven eso. Pero las otras asesoras pues no estaban de acuerdo, ¿no? Pues ¿por qué se empieza a trabajar así? Porque no son sus formas de trabajar. Y entonces pues sus formas de trabajar nada más recibían las prendas, venderlo ellos, y pues no daban su información cómo vendían sus prendas de las mujeres. Y entonces pues Yolanda también pues empezó a hablar con ellas, y pues para que puedan entender ese trabajo, y tanto también las mujeres, que hay que llevar información en las comunidades. Y entonces, pero eso también, pero como también ellas pues no les gustaba ese trabajo, entonces como que también empezaron también contra de Yolanda. ¿Por qué lo quiere hacer ese trabajo, o qué pretende, no? Y entonces pues ella empezó a explicar, pues no, es que hay que visitarlo, hay que dar otra información, que se puede trabajar así. Bueno, pues ahí también pues empezaron a amenazarla a ella. Entonces, si quieres hacer así, pues no te vamos a pagar, porque ya no queremos trabajar así nosotras. Y entonces pues como Yolanda también lo empecé a platicar a las mujeres, pues que creo que ya no voy a seguir trabajando con ustedes porque ya no me van a pagar. Y entonces las mujeres también pues empezaron a organizar más, con eso como que se les dieran más fuerza para aprender eso, ¿no? Entonces, si ese lo están pensando, pues nosotros nos vamos a ir a hablar con el director del INI y a hablar que no pueden dejar eso, o que no te pueden hacer eso, que no te van a pagar, ¿no? Y no estás haciendo otras cosas, sino que también quieres dar información en la comunidad. Y entonces pues se venían las mujeres, pues se iban en el INI a juntarse ahí y platicar con ellos, ¿no? Y entonces, pero como también se vieron también las mujeres que no se dejaron y se pusieron más fuerte, pues ahí también empezaron a manifestar pues que sí, también tienen razón Yolanda, y queremos aprender otras cosas, queremos conocer nuestro trabajo, cómo se vende y dónde venden nuestros tejidos y con qué persona. Entonces, como, tenían el contador, pero no tampoco daba informes, ¿no? Entonces, cuánto se vende de cada mes o cada 2 meses, y cómo venden sus trabajos, pues ese no tenían esa información. Y entonces, pues ya también, pues empezaron a conocer. Entonces, pues esa es la que se dice ya ahorita, pues que es un derecho, ¿no? Es un derecho de conocer sus trabajos las propias mujeres, pero no hablábamos de derecho, o sea, no tenían, pues no sabemos cómo se llamaba, ¿no? Pero que también, o sea, las mismas mujeres se dan cuenta ahorita, pues que sí, es un derecho de hablar y de participar y de salir también de sus mismas comunidades, ¿no? Y entonces, pues también esa es la otra parte, la que mencioné hace rato, pues que también es la dificultad, que no podían salir de sus comunidades y venían sus esposos de la reunión y llevar la información, ¿no? Y entonces, esa también es otro trabajo también para nosotras, con Yolanda y yo, y pues que también pensábamos cómo trabajar con los hombres, cómo hablar también con los hombres, ¿no? Para que ya sí pueden participar también las mujeres. Y entonces la que se fue haciendo, pues se hizo visita también de cada casa, pues como familias. Y entonces pues ahí también donde fue poco a poco fueron cambiando también los hombres. Bueno, si es así, pues también sí es cierto, dice, es la que teje nuestras esposas, no somos nosotras. Y tampoco sabemos de qué tiempo, cuántos materiales lleva, o sea, la que hace materias primas. Entonces no conocemos, nada más llevamos ya cuando ya termina de tejer, pues nada más nos entrega y ya lo llevamos nosotras a entregar. Y entonces ya lo empezamos a decir, pero no es esa forma de trabajar. Es mejor que ellas vayan conociendo, que conozcan con qué personas se puede vender sus trabajos, y que también que pueden salir fuera del lugar a vender sus trabajos, ¿no? Y entonces también pues había otra compañera también que se llama Nelis, y esa también pues apoyaba en esa parte del trabajo. Pues la que se empezó a cómo organizar las mujeres es como la que es el costura, para coser, pues para hacer un poco también de diferentes el trabajo, ¿no? Que no solo nada más la que es el pues de trabajo, la que es el trajes tradicionales, o la que saben bordar ellos en sus comunidades, pues porque más se usaban también la que es el trabajo tradicionales, pues de lo mismo en la que ponen ellos y todo, ¿no?
Y entonces pues allí también, pues allí se empezó a hablar también eso. Pero sí nos costaba mucho para hacer ese trabajo, porque también hay que saber explicar también de tzotzil a español. Entonces, cómo buscar la forma para traducir. Y entonces también allí pues me empezaron a dejar esa traducción, porque había otra compañera que se llama Marcela, también ella hacía traducción también con las mujeres. Y entonces pues ella me decía, pues bueno, te toca hacer la traducción. Y entonces pues yo como que de eso pues lo sacaba yo, porque pues no solo nada más en celtal, sino que también en tzotzil al español. Y entonces pues ese me costó mucho y también pues me dio mucho miedo, ¿no? Pues a que ahorita pues ya puedo hablar con las personas, que ya puedo platicar con ellas, pero antes pues no era fácil para nosotras también, ¿no? Porque hay que aprender otros idiomas y también compartir con las mujeres y también saber entender también con las mujeres y también como tener paciencias también con ellas, ¿no? Porque no es fácil también el trabajo también con mujeres. Entonces, pues es ese trabajo que empezamos a hacer más en las comunidades con Yolanda. También se empezó a pagar las prendas en las mismas comunidades, que también les gusta a las mujeres ese trabajo, ¿no? Pues porque visitamos seguido, entonces pues estamos con ellas más en las comunidades. Y entonces pues así fue logrando también la participación de las mujeres, pues que también empezaron a participar. En el primero fue la que mencioné, pues la que es costura de máquina, fue el primer taller que recibieron. Y también fue pues la segunda, también se organizaron algunas jóvenes también para estudiar, que también pues la misma INEA, que llegaban a dar clases también en la misma cooperativa de Pasolo Biletic. Pero también pues no nos funcionó, porque también pues hay que venir aquí en San Cristóbal y se iban en sus comunidades, ¿no? Como no teníamos financiamiento tampoco, estábamos nada más sin así financiadoras, pues no conocíamos mucha gente todavía. Y entonces pues esa es la que hacía INI, pues no lo hacía esa parte, ¿no? Nada más la que es de comercialización, pues es lo único, sus trabajos la que hacían ellos, ¿no? Y entonces pues por eso nosotros también se empezó a mover, y había otra compañera que se llama Cristina también, pues que esa la apoyaba también a las mujeres y venía también a trabajar con las mujeres. Y entonces pues las prendas también lo llevaba un poco también a vender en Estados Unidos. Y entonces pues es ahí donde también empezamos a conocer también otras personas extranjeras y que empezaron a apoyar más la cooperativa. Y entonces pues como también y ahí, como mencionaba hace rato, pues que no querían pagar la Yolanda, pues y allí se empezó un poco las dificultades entre mismas mujeres también. Bueno, entonces nosotros queremos aprender esta parte, pero no solo queremos vender. Y entonces las mismas mujeres, pero no queremos aprender eso, solo queremos vender. Entonces pues y ahí entre ellas también empezaron ya con la discusión. Y entonces pues luego también pues entraron a robar en Pasolo Biletic, y entonces pues allí hubo más divisiones. Y entonces pues si se perdió nuestro trabajo, ya no queremos seguir trabajando. Y entonces como hubo muchos esos problemas, hubo amenaza pues también hacia Yolanda, pues así amenazas anónimos que no sabemos, ¿no? Entonces pues y ella empezó a decir, entonces pues a lo mejor no están de acuerdo que yo trabajo con las mujeres, pues mejor dejamos este trabajo. Y luego también ya entraron a robar aquí, entonces pues no podemos seguir trabajando en eso, ¿no? Y entonces pues ya así se fue dividiendo a las mujeres, entonces pues ya nosotros también pues dejamos un tiempo el trabajo, ¿no? Entonces ya no seguimos con las mujeres. Y entonces pues las que salieron de Pasolo Biletic se empezaron también dejar el trabajo, pues ya no vamos a tejer, pues dejamos, ¿no? Y ya pues vamos a ver qué hacemos en nuestra casa. Y ya lo dejamos, pues es la cooperativa, ¿no? Entonces se fueron saliendo algunas mujeres y lo dejaron Pasolo Biletic y pues se quedaron así. Entonces allí ¿qué pasó? También las mujeres, las que salieron de Pasolo Biletic, y empezaron a organizar ellas, y entonces empezaron a moverse en la misma comunidad. Y entonces pero pues vemos que es necesario este trabajo. ¿Y dónde encontramos dinero? Pues no hay otra cosa podemos hacer. Entonces como que eso también empezaron a ver todo ese trabajo de las mujeres.
Pero la que empezaron ellas también, pero ¿qué podemos hacer? Ya estamos sin asesoras, no tenemos quién nos puede apoyar. Y entonces pensaron la misma de Yolanda. Pues ahí está Yolanda, no cree que no nos va a querer ayudar también ella. Entonces lo empezaron a buscar en su casa. Y Yolanda decía, pues, pero es que no podemos dónde vender el trabajo, ¿qué podemos hacer? Y bueno, pues ese no nos importa, pues podemos seguir buscando. Pero como ahí estaba la otra compañera Cristina, pues que es de Estados Unidos, entonces también empezó también a hablar también con las mujeres. Y bueno, dice, pues no podemos hacer mucho, pero sí podemos empezar a vender un poco sus trabajos. Yo llevo a venderlo, pues a ver qué pasa después. Entonces ella también empezó a buscar más contacto también con las personas. Y entonces Yolanda pues empezó a trabajar más con las mujeres y también pues me empezaron a buscar a mí porque no podían trabajar solas con las mujeres porque es cuestión de traducción y de idiomas, ¿no? Y entonces pues ya cuando ya las mujeres se empezaron a organizar más y entonces vamos a vender, pero no solo queremos vender, queremos aprender otras cosas, queremos más talleres. Entonces pues el taller que pedían pues la que es el taller de contabilidad y administración. Y entonces también ese les costó mucho, pues creo que de la organización, pues se ha costado mucho, ¿no? Tanto también las mujeres y también nosotras, ¿no? Porque a veces se dice más fácil o lo vemos más fácil la que es la calculadora y la que es el manejo de teléfono, ¿no? Pues ahorita nada más es cuestión de aplastar los botones, pero las mismas mujeres también les costó mucho para aprender a manejar calculadora. Que tenían miedo para aplastarlo, porque se tiene miedo que si se va a descomponer. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces le decíamos, no, pues que no tengan miedo, pues ahí así se va a aprender. Si se descompone, pues que no tengan miedo, con eso no pasa nada. Bueno, entonces ellas dijeron, bueno, pues entonces vamos a aprender más y conocer cómo llevar cuentas, cómo, qué tal si, bueno, como personal. Y si ponemos una tienda, pues si no sabemos hacer cuentas, ¿cómo vamos a aprender? Y entonces pues eso también allí empezaron a aprender más cosas, pues poner sus tiendas y vender sus propios trabajos en otro lugar, porque pues en la que estamos ahorita, pues entonces pues ya se empezaron a organizar más, ¿no? Y entonces pues aparte también de ese derecho, pues que no tenía nombre, no sabíamos si es este derecho, pero sí hablaban y decían con sus esposos, no, pues sí, nos das permiso para salir y entonces pues queremos participar, queremos aprender otras cosas. Y entonces ya cuando ya empezaron a mover más las mujeres y entonces ya a partir de 94, que ya es cuando se empezó como a abrir más la participación de las mujeres y sí ayudó mucho también eso, la que es el levantamiento de 94, porque se empezaron a salir muchas mujeres. Y entonces, pues, a veces piensan que sí, allí empezamos nosotros en 94, no, ya veníamos desde, pues creo que ahí no mencioné, desde 1984 empezó a mover la que es la cooperativa, pero ya, pues venían ya con sus historias, ¿no? Pues ya querían conocer otras cosas, pero como no hay quien le daba seguimiento a ese trabajo, entonces pues se quedaban allí, ¿no? En sus casas, ¿no? Y entonces, pues, de 94, pues, como decía, empezó a salir más mujeres, pues, también los hombres, y se empezaron a mover más también, ¿no? Y entonces, pues, las mujeres, entonces, pues, estamos bien como estamos haciendo, que queremos conocer y queremos salir. Y entonces, pues, como la cooperativa, pues, no escogemos quién puede participar, qué partidos, qué religión y todo eso, ¿no? Zapatista, pues, ellas deciden, ellas toman sus decisiones a dónde quieren participar. Y entonces pues esa es la participación de las mujeres. Y entonces ya del 96 pues ellas empezaron a pensar, pues así no podemos trabajar, porque si queremos exportar nuestro trabajo, pues piden papeles, piden esto, ¿no? Y entonces ¿qué se puede hacer? Pero como decían ellos, pero no sabemos hacer nosotras, necesitamos apoyo de hacer esto. Y entonces necesitamos apoyo de otras personas. Y tampoco no era Equinal antes, ¿no? Sino que no tenía nombre, solo así nada más mujeres también que están organizadas, que apoyan las mujeres. Y entonces pues las mujeres dijeron, pues vamos a buscar nombre, vamos a constituir y ya así podemos trabajar más bien y buscar a dónde quieren vender, ¿no? Y entonces pues
Bueno, de esa parte pues se empezaron a nombrar la que ya es Joló Mayatic ahora, poner sus nombres, la que es tejedoras mayas. Y entonces pues las mujeres ya empezaron a organizar más. Y entonces pues nosotros también como Quinal, bueno sí fue antes eso, y como Quinal, y ya en 95 se empezó a constituir también Quinal, y para que así puede buscar financiamientos en otras partes o en otros países, y para poder hacer ese trabajo con las mujeres, porque también pues mismo ellas ya empezaron a hablar, ¿no? Pues eso queremos aprender, queremos conocer, o también queremos salir a vender. Y entonces pues como también hablábamos eso, pues no somos nosotras que podamos seguir haciendo esas cosas, por ejemplo Yolanda, y que no va a seguir cargando cosas, porque sí pasó muchas veces eso. Pues Yolanda, pues si sale afuera del lugar, pues ella llevaba las cajas de prendas, pues ella iba a vender, ¿no? Pero que también preguntaban la información, ¿qué trabajo hacen las mujeres? ¿Quiénes hacen el trabajo? ¿Ustedes? Y entonces pues allí también no podemos mentir. Entonces que allí también pues, allí nació también la idea pues que también mismo ustedes tomen un curso para salir a vender y hablar mismo también de su trabajo, que tanto lleva de materias primas y qué tiempos lleva de tejido. Entonces pues ellos conocen más, ellas saben más que cómo tejen ellas, como dicen, pero es que no todo el tiempo tejemos, pues tenemos nuestros hijos, hacemos la comida, lavamos y vamos a ir a cargar leña, entonces pues hay muchos trabajos que hacen. Y entonces pues ellos también allí fuimos diciéndonos, entonces ustedes saben entonces informar cómo hacen sus trabajos, entonces como lo están hablando ellas, ¿no? Y entonces pues allí también se empezó a mover más, empezaron a salir más también las mujeres y capacitarlas, ¿no? Entonces conocer más también es el trabajo la que hacen ellos, informar más también con las mismas compradores. Y entonces pues nosotras como Quinal, entonces ya allí se empezó allá a mover más el trabajo, y que ya no solo con cooperativas, y también pues como se empezó a conocer el trabajo también que hacemos con Jolom, que hacemos con la cooperativa, entonces se empezaron a acercar más mujeres a otras mujeres que no están de la cooperativa, cómo organizamos a las mujeres, cómo trabajamos con mujeres. Y entonces pues ya empezamos a platicar también con cómo trabajamos, pero tampoco no es fácil, ¿no? Pero también hay dificultades, hay problemas. Y entonces pues ahí decían ellos, bueno, pues si ese se ha podido salir con la cooperativa, yo creo que también podemos hacer trabajos. Y entonces pues ya así se fue trabajando también con otras mujeres. Y entonces pues donde empezamos a trabajar más también es en Marqués de Comillas, pues también Yolanda se ha venido conociendo ya ese parte de ese trabajo con las mujeres, ¿no? De por sí ya trabajaba ellas, pero como también como dice ella, pues no solo nada más queremos con las mujeres, también se puede trabajar con jóvenes. Entonces las jóvenes también, ¿por qué se trabaja con jóvenes? Para que ya así también vayan apoyando también a sus mamás, a sus abuelas, las que han empezado ese trabajo. Y más también de la cooperativa, ¿no? Pues que también pues ellas mismas que también ya van conociendo también sus trabajos, porque bueno, ya tengo hijas grandes, pero yo también quiero tejer, porque desde los 8 años, 10 años ya empiezan a tejer, ¿no? Y entonces pues ya se empiezan a integrarse también al grupo. Y entonces pues ese trabajo pues pues empezó a trabajar más con las mujeres en otros lugares, Marqués de Comillas, zona norte por Tumbala, y la que es del Petalcingo, y también pues ahí esa es nuestra zona de trabajos, y también una parte también de Pueblo Nuevo, Citala, también está trabajando con las mujeres. Y entonces pues ese trabajo que estamos haciendo, pues entonces pues se empezó a abrir nuestros espacios de trabajo, ya no solo con Jolom. Entonces la que está trabajando más, bueno, nuestro objetivo principal, pues que empezamos jóvenes también capacitando también de derecho, la que es de género, la que es de salud reproductiva, que también pues sí hay muchas cosas que está pasando ahorita, ¿no? Y entonces pues eso, pero también que no solo nada más de plática, sino que también cuál es la que quieren jóvenes, ¿no? La necesidad también de sus papás. Y entonces pues ellas empezaron a manifestar, los papás también, bueno, queremos mandar a estudiar, pero no hay cómo podemos que sigan estudiando nuestras hijas.
Y entonces pues la que hicimos también como Quinal, pues apoyándolo también de sus estudios, de sus alimentos y de sus transportes. O sea, no tenemos proyectos específicos a eso, pero también buscamos la forma cómo sacarlos en adelante, ¿no? Las jóvenes. Y entonces pues así empezamos a trabajar con las mismas hijas de las mujeres. Entonces pues ahorita tenemos ocho jóvenes que están estudiando aquí, que están en la secundaria y en la prepa y en la universidad. Y entonces para que eso, las que están estudiando, pues que sean ellos también que vayan conociendo el mismo trabajo que están haciendo sus mamás, como dije, y que vayan también capacitando, ¿no? Por decir, si alguien que pues decide a terminar o quiere estudiar Derecho o Salud, entonces pues ya son ellas que van trabajando en sus comunidades y que también van ellos también a trabajar con las mismas mujeres, ¿no? O que no sean de sus comunidades, pues en otras comunidades, pero la cosa es que también ya están capacitadas y han terminado también sus estudios. Y entonces pues ese es el objetivo que tenemos como y también la que es Salud, también otra compañera da capacitación también, eso pues se capacitan promotoras, pues también que mismos ellos también que van dando acompañamiento también de las mismas mujeres, porque la que está haciendo ahorita pues Rosalinda le da acompañamiento a las mujeres para acompañar en hospital, y la misma también de la que es de idioma, ¿no? Pues de que a veces en hospital pues no te entienden, ¿no? Pues que no te atienden también lo mismo por hablar idioma, ¿no? Y porque ahorita pues hay muchos también que nos discriminan como indígenas, o a veces también los mismos indígenas, ¿no? Porque las que a veces vienen aquí de San Cristóbal y ya encuentran pues trabajos o ya tienen buenos estudios y a veces ya no quieren hablar el idioma y lo dejan también eso. Entonces a veces mismos nosotros a veces ya no queremos hablar ese idioma y entonces pues ahí también se va perdiendo, o las mismas mujeres también pues ese miedo, pues si no quiero ir porque no me van a atender. Es la Rosalinda que le da seguimiento a ese trabajo, pero también pues que no solo Rosalinda, porque igual no todo el tiempo podemos estar en el trabajo, ¿no? Aunque yo ya llevo allí 19 años en pues del proceso del trabajo, pues lo hemos vivido ya todo eso, ¿no? Y entonces pues creo que como decimos, pues a veces ya no dimos tiempo, bueno, por decir yo no terminé mi estudio, solo terminé secundaria, pero como que también cuando le damos más vida al trabajo nos quita tiempo. Y yo como que esa es la que a veces veo, ¿no? Pues igual también estoy mal, pero cuando salimos, dedicamos a hacer el trabajo en las comunidades o aquí también en San Cristóbal, y entonces pues sí nos quita mucho tiempo para hacer el trabajo, ¿no? Y tanto también con las mujeres, porque también mismo lo piden, ya conoce cómo pues cómo trabajamos con ellas, entonces quiere que lo visitamos más en las comunidades, pues como dicen, pues ya es que ya no podemos salir más porque tenemos hijos y nuestros esposos, pues no queremos dejarlos solos, ¿no? Y entonces pues a veces ya hace más fácil para ir en la comunidad, llevar la información o darle el taller también con ellas en la comunidad, ¿no? Porque ya todos tienen la información pues en las comunidades, ¿no? Pues con las mujeres con que trabajamos. Y entonces pues esa es la que estamos haciendo ahora pues como Quinal, pues nuestro trabajo pues es eso, ¿no? Pues esa es la que damos seguimiento a ese trabajo. Entonces, pues como ellas también que vayan conociendo esos trabajos, que ellas también que vayan trabajo desde mismas las mujeres, ¿no? Entonces, pues ya van conociendo también eso. Y entonces, pues se están formando pues las jóvenes, también la que es del derecho, pues se están formando también monitoras que ellas mismas también pues llevan que pueden trabajar en sus mismas comunidades. Si por decir si hay problemas de tierras o de agua o de luz, que también pues siempre eso pasa en las comunidades. Y entonces pues esa es la que están formando también las mismas mujeres. O también cuando a veces tienen problemas también pues la que es de familiar, pues la que es pues cuando pasa también pues sobre de todo, de violencias de las mujeres y todo eso. Y entonces pues esa es la que estamos trabajando esa parte. Esa es la que estamos haciendo pues hasta la fecha, ¿no?
Y entonces pues creo que más le va a tocar decir también una parte de la cooperativa, o sea, cómo se están formando, ¿no? En la que es en mesa directiva, y como mencioné hace rato, para ir al banco, bueno, ahorita ya no les cuesta tanto, pues porque ya hay, ¿no? Pero cuando empezamos al principio sí nos costó mucho para aprender, para ir al banco, la discriminación y todo eso, ¿no? Entonces, pues como que ahorita ya es más fácil las que vayan entrando. Sí, claro que les cuesta, pero como ya estamos ahí, pues Marla y yo, otras compañeras que van dando más acompañamiento y pues darle seguimiento a todo el trabajo a la que se hace con mesa directiva, ¿no? ¿Sí? Gracias. Bueno, buenas tardes a la gente que está allá en las otras aulas. Bueno, pues para continuar con lo que decía Mica, el proceso de trabajo con las mujeres, bueno, yo me enfoco más en la cooperativa, trabajo más con la cooperativa, y el proceso ha sido un proceso de trabajo con 3 generaciones ya de mujeres artesanas. Entonces, pues en estos momentos le comentábamos también a Susana, sí podemos ver como ciertos cambios, ¿no?, que se han dado en la vida de las mujeres y sobre todo en las relaciones de género, ¿no? Cómo ellas ya se relacionan pues con sus hijos, con sus maridos, con sus papás, y bueno, esto se puede ver en diferentes niveles, pero las mujeres que ya están en la mesa directiva o que han tenido cargos o que han salido de viaje, pues tienen otro tipo ya de relaciones con sus hijos, ¿no?, con sus esposos, y también tienen ya como cierta autoridad moral dentro de la comunidad. Y esto pues es lo que yo puedo llamar como si un cambio positivo dentro de la vida de las mujeres artesanas, ¿no? No se han hecho ricas con la venta de sus productos, pero sí han generado como otros espacios para ellas, ¿no? Bueno, la cooperativa trabaja de la siguiente manera. Tiene una mesa directiva, que es una presidenta, una secretaria, una tesorera. Tiene 4 mujeres, 2 que han sido expresidentas y 2 que son mujeres con una autoridad moral, que se llama el grupo de las consejas, que son las que todo el tiempo están resolviendo los problemas que surgen al interior de la cooperativa. Tiene también 2 a 3 representantes por grupo y tiene lo que es la base, que son todas las socias, ¿no?, de los grupos. Entonces, bueno, trabajamos en varios niveles con ellas y un nivel donde estamos mucho como en el acompañamiento es con la mesa directiva y las consejas. Es lo que decía Micaela, pues bueno, ellas tienen que aprender a llevar su cooperativa porque ellas manejan las cuentas, o sea, nosotras no conocemos sus cuentas bancarias, no conocemos sus claves, no sé, ellas son las que dirigen el dinero hacia dónde va o qué quieren hacer con él, y son también pues las que cuidan, ¿no?, la riqueza de la cooperativa. Entonces pues ellas tienen que estar muy presentes en todo lo que es este tema administrativo contable y pues con bancos, hablando por teléfono. Cada vez que llega una mesa directiva nueva, pues se trata de capacitar en este sentido, ¿no? Y otra cosa que también trabajamos mucho con la mesa directiva es lo que es la venta directa. Como Mica contaba, pues tenemos una tradición ya de muchos años de ir a los lugares a vender, de dar una explicación de lo que es el trabajo hecho a mano, de dar una explicación de dónde vienen estas mujeres, ellas mismas lo hacen y luego se vende, ¿no? Entonces es como concientización al consumidor y también es como la venta, ¿no? Pero esta venta es muy importante porque esto les ha dado a las propias mujeres un sentido diferente de lo que es su trabajo, ¿no? Otro país, y ver que hay gente que admira lo que estás haciendo, que hay gente que lo valora, que hay, o sea, que tanto en un museo como en una universidad, como en un kinder, como en una iglesia, porque vendemos donde podemos, o sea, nos presentamos en todas partes. El trabajo que ellas hacen es admirado. Eso es lo que les da como esta fuerza a las mujeres, ¿no? Y también
pues les va creando este liderazgo también a las que han estado saliendo, ¿no? Por eso para nosotras es muy importante que ellas mismas, y conforme se van organizando, sean las que van y venden sus productos afuera, ¿no? A veces cuesta trabajo salir, antes costaba más, como decía Micaela, antes costaba mucho trabajo salir porque ibas a ser muy mal vista dentro de la comunidad. Ahora cambió un poco eso, bueno, desde hace ya años cuando el precio del café bajó y que entonces las mujeres también empezaron a dar más dinero a la casa o a tener más dinero para cosas de la casa, pues ya se les veía diferentes, ¿no? Ya los maridos también decían, bueno, pues sí que vaya a vender mi esposa, ¿no? Está bien que esté en la cooperativa, porque pues ellos ya no tenían casi ningún ingreso, ¿no? Ahorita el café tiene un buen precio y todo, y ya han cambiado las relaciones. Ahorita ya hay mujeres indígenas que hasta se van de migrantes y bueno, ya tienen como otras especies de, también dentro de la comunidad, sin estar organizadas, también otro tipo de liderazgos, ¿no? O están en el oportunidades pero esto sí les ha dado a las mujeres dentro de la cooperativa, como hemos visto, el que ellas mismas salgan a vender les ha dado esta autoestima, ¿no? Las ha hecho crecer bastante. Y entonces decimos, bueno, pues la cooperativa no nada más es una opción económica, porque para que fuera una opción económica, o sea, ellas tienen un ingreso, podemos sacar un ingreso promedio o un ingreso anual, pero esto no sería como, no se acerca, ¿no? A un ingreso, no sé, de un salario de alguien que viva en una ciudad, ¿no? O sea, todavía es mucho más bajo. Sí les resuelve cosas como comprar el uniforme de los hijos, como pagar algunas cositas o hacer un pequeño ahorro. A veces compran animales o compran un borrego o así. Pero no es un cambio radical, porque para que las mujeres tuvieran, pues nosotras tenemos una cooperativa de 250 mujeres artesanas, ¿no? Y para que las 250 mujeres artesanas al año tuvieran un ingreso como de 6,000 pesos, la cooperativa, bueno, ellas tendrían que ponerse en una dinámica de trabajo como de maquiladora, ¿no? Tendrían que estar produciendo, y la mesa directiva tendría que estar vendiendo, y no de la manera como lo hace en estos momentos, sino quizás tendría que hacer convenios con Walmart o grandes empresas, y tampoco lo hemos platicado como cuál es el modelo de cooperativa que queremos, ¿no? Y tampoco queremos eso, porque ellas tampoco quieren dejar de hacer, por ejemplo, otras cosas que hacen durante el día, o tampoco a veces quieren tejer, o sea, a veces quieren tejer cosas en rojo, o a veces en azul, o a veces un mes quieren hacer cojines y otro mes quieren hacer blusas, o sea, no están así como en un trabajo de maquiladora, ¿no? Y eso lo sabemos muy bien dentro de la mesa directiva y yo como asesora. Entonces, lo que hacemos es que como la cooperativa no funciona como una empresa, o sea, de alguna manera sí, pero en muchos otros aspectos no, pues manejamos mucho lo que es, o analizamos mucho todo el tiempo lo que es la producción de las mujeres, ¿no? Y ahorita estamos como tratando de definir cuál es el modelo de producción indígena. ¿Por qué la que produce más? ¿Por qué la que produce menos de cada grupo? Y entonces, conforme vamos haciendo este análisis, también vamos viendo cuáles son los productos que se venden en los diferentes mercados. Nosotras tenemos diferentes mercados, vendemos en Estados Unidos, varias ciudades de Estados Unidos, en Canadá, en España, pues en varios lugares de aquí de México, aquí mismo en San Cristóbal hacemos también 2 ventas anuales, en nuestra tienda, en las universidades, vendemos en varias universidades. Entonces, pues vamos como haciendo un análisis del mercado y qué es lo que se necesita, y por ahí vamos, ¿no? Trabajando junto con ellas siempre como las cosas que se pueden ir haciendo para entonces tener una producción que sabemos que sí se va a vender, y que eso les permita a ellas también seguir teniendo como esta libertad, ¿no? En su creatividad. O sea, que no siempre estén haciendo todas bolsitas, ¿no? Las únicas que trabajan así un mismo trabajo, que como ya más, no de maquiladora, pero hacen algo más en serie, son las mujeres mayores, que se definió también por todos los grupos, que como ellas ya no podían ver
o ya sus tejidos no quedaban muy bonitos, porque la cooperativa maneja también mucho el control de calidad, pues ellas iban a hacer bufandas rayadas y bufandas simples, ¿no? Entonces ya tenemos sí un producto que ubicamos dentro de, que es el que hacen las viejitas, pero que también ahí ellas deciden pues qué colores quieren poner, y todavía hay parte también de su creatividad, ¿no? Y eso tampoco no lo queremos perder, ¿no? Entonces manejamos casi 100 productos, y algunos pues van variando, ¿no? En nuestro catálogo podemos manejar esos 100 productos, y si alguien nos hace un pedido, pues se los hacemos. Pero también en nuestro stock tratamos de cuidar mucho de que las mujeres también vayan haciendo lo que ellas van sintiendo, ¿no? O lo que ellas van queriendo hacer. Solamente cuando hay pedidos grandes, pues sí se hace una especificación y se dice, bueno, pues tienes que hacer esto, ¿no? Pero por lo demás, pues no, y más bien es una chamba de la mesa directiva y nosotras, tratar de buscar ese mercado y tratar como de ir equilibrando, ¿no? Y no que ellas vayan cambiando ahí. Y aún así, con todas estas limitantes y de la manera que trabajamos, que no es una manera así como súper capitalista, pues la cooperativa es una cooperativa que es autosustentable, ¿no? O sea, la cooperativa al año, pues se puede mantener. No es que tenemos excedentes, pero estamos, pues equilibradas, ¿no? Hemos hecho varias proyecciones, tenemos proyecciones, hemos tratado también las asesoras como en este afán también de irnos de alguna manera en algún momento. Hemos tratado también de profesionalizar en algunos puntos a la cooperativa, ¿no? Sobre todo el trabajo de la mesa directiva. Entonces, pues de acuerdo a nuestras proyecciones y a lo que estamos mirando, como en unos 5 años, la cooperativa también va a poder seguir sola y sin quizás ninguna de nosotras, ¿no? Pero eso también tiene mucho que ver con este tema de que también las nuevas generaciones que están también en la cooperativa, pues ya están más, o sea, ya tienen también, es la 3ª generación, ya son mujeres que ya por lo menos la gran mayoría sabe leer y escribir, ¿no? Y un poquito de español. Es que la primera generación con la que trabajaba Mica al principio, que contaba, pues no sabían, ¿no? No sabían leer, escribir, no sabían español. Entonces, bueno, es muy interesante el proceso de la cooperativa. Yo le contaba a Susana como la importancia también de que salgan las mujeres, ¿no? De que estén en otros espacios, de que conozcan otras gentes, de que conozcan otras culturas. Yo creo que es lo que le ha dado también una riqueza, ¿no? A las mujeres de Jolón, pues muy valiosa, y que no se mide con nada, ¿no? Y qué es lo que yo siento en estas 3 generaciones que hemos visto, pues que sí ha hecho un cambio, ¿no? Y que sí ha hecho un cambio sustancial en la vida de las mujeres. Partiendo del relato que nos hace Micaela de sus 19 años de experiencia y de proceso de trabajo, se aclaran algunos de los aspectos que Susi nos decía muy de manera muy general, es decir, se desglosan en cierto sentido, pero precisamente recuperando el relato que hace Micaela de su trayectoria laboral, me pregunto si el planteamiento que hacía Susi de el que recuperaba de Hannah Arendt del trabajo como potencial de liberación no se queda corto en relación con lo que están viviendo las compañeras de la cooperativa, y iría más en ese sentido de que el trabajo es una extensión de la vida, precisamente por lo que decía
lo que decía Micaela, no quieren dejar de hacer las otras cosas que hacen como parte de su vida y de lo que son, que es esposas, mamás, parte de la comunidad, pero tampoco quieren dejar de clausurar esta apertura que ya lleva 19 años, ¿no? Entonces es algo más que potencial de liberación, sino una extensión de lo que es ya de por sí la vida de las compañeras en sus comunidades, ¿no? Eso por un lado. Otra cuestión que me parece importante por lo que se viene señalando, al menos a mí me confirma la importancia y la necesidad de hacer cada vez explícita la experiencia. Micaela nos va diciendo cómo a lo largo de los distintos momentos siempre lo que había era eso, un ejercicio de recuperación de la experiencia que precisamente impulsaba a no quedarse o a no volver al espacio en el que se estaba y en los términos en los que se estaba antes de salir de la comunidad. Y otro aspecto que del mismo relato me parece también sumamente importante es que no lo hacen como consigna política, es decir, no recurren a la idea de política como instrumento de esa liberación o de esa emancipación, sino que la propia naturaleza de su actividad va a tener una implicación política, es decir, que va a llevar a cambiar el tipo de relación que tienen las compañeras con la institución que es su comunidad. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, me parece una de las experiencias más significativas que hemos tenido en el seminario, precisamente por tratarse de del sujeto que son las mujeres tejedoras, pero no puedo evitar señalar un aspecto que ya se mencionó. El proceso que empiezan ellas corre más o menos en paralelo con la época que empieza a conformarse o a surgir el zapatismo, ¿no? Ellas mencionaban que la primera versión o el antecedente de la cooperativa es en 1984, y por esas mismas, un poco antes, empiezan a germinar lo que sería el EZ y el zapatismo. Y en este caso es algo que me llama la atención, la necesidad de hacer una revisión más general de qué es lo que estaba pasando en las comunidades entonces, como para que converjan todos estos experiencias y procesos tan diferentes, no todos en el mismo sentido, pero sí con un espíritu de ruptura. Bueno, estos serán como los comentarios que me interesaba interesaban compartir. Y nada más una aclaración que no alcancé a entender. Lo que permite la ruptura con el INI, uno de los elementos que mencionaron era que no sabían la gente del INI cómo vendían el trabajo las compañeras. ¿Es así o escuché mal? Es decir, lo que les permite romper la relación es que los otros no tenían idea de cómo ellas vendían su trabajo, lo que los hace mover, pero luego en la siguiente ruptura ocurre exactamente lo contrario, si mal no entendí, que era ahora ellas, ya estando sin respaldo, cómo iban a vender su trabajo, y que abrirá la puerta a la tercera etapa o al tercer momento que alcancé a identificar.
No sé si pudieran abundar un poco en ese sentido, y a Susi en particular, si abunda un poco en la idea que señala de que de hecho de hecho se posibilita la fusión entre pensar y hacer, y habló algo de la prolongación de la subjetividad que no alcancé a escuchar. Si abunda un poco en esto cuando habla de la afirmación como sujetos genéricos de las mujeres tejedoras, sin cambiar el arquetipo comunitario, ¿no? Es decir, sin decir que ya no quieren atender a sus familias. Bueno, para aclarar esta parte donde te quedaba duda de cómo se hace el quiebre con el INI, es más bien al revés. Es que las mujeres antes no sabían dónde se vendían sus prendas, en cuánto se vendían, además porque eso también a ellas les imposibilitaba poder tener también un contacto directo con esos compradores, ¿no? Era más bien como un intermediario, pero que no les daba opción a ellas poder crecer de otra manera, ¿no? O sea, era por eso que ellas también estaban molestas, ¿no? Porque no sabían, además también tardaban mucho tiempo en pagarles y no les daban ninguna información. O sea, el INI recibía las prendas y además no sabemos si las vendía o no, o se le echaban a perder o las regalaban entonces era una situación donde las mujeres no tenían control sobre lo que producían, ¿no? La cooperativa ahora es diferente, ¿no? Ellas tienen el control de lo que producen y saben dónde se vende y quiénes son sus compradores y además dónde más pueden hacerlo, ¿no? Ok, gracias. Bueno, con respecto a este comentario acerca de la prolongación de la subjetividad en el trabajo, en la acción cotidiana, yo lo he venido pensando con respecto a los quehaceres de Quinal, porque sí me parece que es una instancia, un espacio que permite precisamente a las mujeres indígenas tejedoras, no solamente a ellas, pero sobre todo a ellas, realizar un trabajo en el cual se está expresando precisamente esto que constituye su subjetividad sin que sea una cosa irreflexiva, porque sí se ha visto acompañada de una constante reflexión que permite que ellas entiendan qué es lo que hacen, que hace que sea diferente lo que producen a lo que se produce en otras latitudes o con otros objetivos en mente, ¿no? Y lo que platicaba ya hacia el final, bueno, Mica un poco y también Marla hacia el final, acerca de la manera en que la cooperativa permite que se siga produciendo, que se siga creando textil de acuerdo con las características que las propias mujeres consideran bellas, la consideración de la belleza es una cuestión cultural, pero también altamente subjetiva. Entonces, y esto depende de muchos factores, ¿no? Obviamente hay mucha variación de persona a persona, de tejedora a tejedora, pero esto es algo que permite Quinal y Jolom como espacio que no está abocado a la creación en serie, no está abocado a la producción exclusivamente en función de un mercado o de un público con unos gustos determinados. Entonces, yo cuando hablo de la prolongación de la subjetividad en el trabajo, bueno, lo pienso por ellas, pero también pienso que esto es una cuestión que ha sido como abordada pues muchas veces antes, ¿no? No nada más Arendt, sino, por ejemplo, Marcuse, cuando hablaba de la manera en que las sociedades capitalistas u occidentales han desligado la posibilidad de la expresión, de la posibilidad de la
del trabajo, ¿no? Es decir, al realizar esta separación tajante entre espacio de trabajo y espacio creativo o espacio de la vida cotidiana, uno de los resultados viene siendo precisamente ¿no? Y bueno, la discusión es muy larga, pero lo que me interesaba destacar precisamente del proceso de Quinal es que no se ha violentado, ¿no? De alguna manera, Quinal, porque ha sido un resultado un tanto, digamos, orgánico del propio proceso de desarrollo y crecimiento y evolución de las subjetividades femeninas, ha podido conservar la propia manera de hacer las cosas dentro de un contexto local al mismo tiempo que la cuestiona, ¿no? Y bueno, un poquito eso era el sentido del comentario, aunque pues sí, también está... Sí. Bueno, aquí tuvimos antes varias charlas con Susana. Creo que por el tiempo a veces como que falta hablar algunas cosas que a mí también me parecía muy interesante de Quinal y que se lo comentaba, y que yo creo que también por eso Susana tenía estas apreciaciones. Era que le decía, pues es que en nuestras reuniones de equipo, pues siempre hay llantos, ¿no? Hay llantos, hay mucha emoción, todo el tiempo estamos como con mucha emoción. Y también en las asambleas, ¿no? O sea, son asambleas donde además somos como equipos muy interculturales. O sea, Quinal es un equipo donde hay gente de varios lugares, pues hay tzotziles, pero también hay celtales, hay personas del DF, hay personas de otros países, entonces hay personas de San Cristóbal. Y en las asambleas también son asambleas como muy ricas, donde también se maneja mucho también lo emotivo, lo emocional, y eso yo es lo que le decía a Susana, que también creo al paso del tiempo es lo que nos ha permitido seguir trabajando, ¿no? Y que ha permitido que sigamos, porque pues a veces no es que tengamos buenos salarios, a veces no es que las condiciones de trabajo sean las mejores, a veces no es que, o sea, a veces hay muchas cosas que no ayudan aparentemente, pero que está como que pues nos queremos, ¿no? Y queremos seguir estando juntas y queremos seguir trabajando y queremos eso, ver que esos niños que vimos o esas niñas crezcan y ellas también con nosotras quieren estar juntas, o sea, se han ido desarrollando otras relaciones, ¿no? No nada más es que nos salimos de trabajar y ya dejamos de pensar en el trabajo, ¿no? Como está ahí todo muy enmarañado, le decía Susana, pero así es, ¿no? Y así hemos funcionado, ¿no? Bueno, quisiera aprovechar los 10 últimos minutos. A mí realmente me gustó muchísimo la exposición de hoy, entonces quiero primero que nada felicitar a las compañeras responsables. Alguna cuestión que sí me llamó particularmente la atención, y no es ni una duda, sino es más bien un comentario, ¿no? Había una cuestión que me hubiera gustado que Mica abordara. En un momento dado ella se refirió en la trayectoria tan interesante de la organización a que la organización no tenía nombre. Entonces me gustaría saber, ¿verdad? Es una curiosidad que tengo, ¿quién puso el nombre de la organización? Entonces, no sé si... Sí. Bueno, pues decía que no tenía nombre la organización Quinal, ¿no? Y entonces porque eran puras mujeres también, o sea, no había ni hombres. Y entonces por eso, pues había otra compañera también, se llama Merit, ella habla celtal. Entonces pues ella estaba allí antes que entrara yo también allí con las compañeras. Y entonces pues ella se empezó a pensar, pues como decía yo, pues necesitaba nombre, necesitaba sus papeles, ¿no? Pues para poder buscar sus proyectos de afuera, ¿no? Y entonces pues ellas se empezaron a decir pues que sea Quinal Ancetic. Y entonces pues pregunté, porque las otras compañeras no sabían qué es Quinal Ancetic, ¿no? Entonces pues ella empezó a decir pues que es tierra de mujeres. Y entonces pues dijeron que bueno, pues si quieren hacer ese nombre, porque somos puras mujeres. Entonces por eso dejaron así nombre tierra de mujeres.
así fue cuando pusieron ese nombre. Bueno, ahorita pues de Quinal pues tenemos 2 hombres, ¿no? Pues Arnulfo y Ricardo. Bueno, Ricardo es la que hace la gestión de proyectos y Arnulfo es nuestro chofer de todo, en todas partes, ¿no? Pues aparte también hace trabajo también de la oficina, de limpieza y todo eso, ¿no? Y entonces pues por eso tenemos 2 hombres y hasta ahorita. En la tierra de mujeres. Pero no más bien, mujeres celestiales. Sí. Mujeres celestiales. Hay varias. Quinales está funcionando como calificador. ¿Quieres? No solamente, y el otro Mayetic, yo pensé que eran fumadoras, ¿verdad? Porque tranquilas Mayetic, que son ¿no? Interesante. Pues el Mayetic es como el tejido que hacen porque viene de Maya. Bueno, Maya, pero Maya no es tal. No, es tejido. Maya. O Luch. Ajá, color Mayetic. No, es que te acuerdas que hay bueno, esto también es súper interesante, ¿no? Como categorizar los diferentes símbolos, pero uno de los Luch, que le llaman el Maya, ellas porque es uno de los símbolos que más les gustan, que bueno, la historia de ese símbolo también es muy interesante. Ese símbolo le dicen Maya, y por eso pusieron Jolón Mayetic, por eso les gustaba cómo sonaba, ¿no? Por ese símbolo. No es Maya de tabaco. No, es por el símbolo Maya. O sea, pero pusieron ese Mayetic, como ya son muchas, ya son varias, entonces pues ya están hablando en plural. ¿Qué hacen ese tejido? Maya, bueno, es que es Jolón Maya Etic. Pero bueno, nosotros ya lo juntamos, Maya Etic. Maya, pues sí, es como fumar. Bueno, a ver, quería yo, bueno, sí, ya para terminar, me gustó mucho también esta desarrollo que hizo Susi introduciendo, que además luego se confirmó con la exposición tanto de Mica como de Marla, respecto un poco a lo que prevalece al interior de la organización como la filia, ¿verdad? Lo que Castoriadis denomina la filia. En ese sentido, me parecía también como pertinente una reflexión, es decir, efectivamente el tema de la gestión autónoma y del proyecto, digamos, de democracia radical tiene que ver obviamente con la esfera de la filia, pero también, y aquí un poco retomo la discusión que teníamos en días pasados con Rocío, ¿verdad? También tiene que ver con el tema de la alteridad, ¿verdad? Al interior de la propia organización, y ahí me gustó mucho, no solamente el modo en el cual se ha gestionado la alteridad, por ejemplo, respecto a los maridos que controlan el recurso, las instituciones, incluso las propias expertas, que en un momento dado hay, digamos, una gestión, digamos, del control en base a una relación distinta con los maridos, con las expertas, con las instituciones, ¿no? También había una cuestión muy interesante que me parece que también es muy clave y muy analizadora, me imagino, que tiene que ver con la cuestión del relevo, ¿verdad? El relevo de las nuevas generaciones, es decir, ¿qué va a pasar con la organización si no hay, digamos, nuevas generaciones? Eso obviamente tiene que ver también con la alteridad no solamente de las nuevas generaciones, sino la alteridad de esa posibilidad de que no haya quien siga el trabajo que se ha estado haciendo, ¿no? Entonces me parecía verdaderamente muy interesante, muy obviamente también el aspecto, y aquí a lo mejor voy a un poco dar algunos avances sobre una sesión que vamos a tener en el seminario a cargo de David Barkin, donde nos va a hablar un poco de las sociedades postcapitalistas. Es decir, efectivamente, el espacio que ustedes han creado es un espacio que va mucho más allá de la simple opción económica, pues, ¿no? Es realmente un proyecto de vida, y en ese sentido, pues, tiene también
tiene ese carácter de una sociedad en germen alterna, ¿verdad? Aquella que ha puesto en el centro a la economía y en el centro al beneficio privado, ¿no? Entonces, bueno, yo solamente quiero pues felicitarlas, ¿verdad? Ha sido una excelente sesión, desearles el mejor de los éxitos y toda nuestra empatía. Muchas gracias.